Yo quiero entonces invitarle a que pueda abrir su Biblia en el segundo libro del Pentateuco, Éxodo. Y vamos a situarnos puntualmente, familia, en el capítulo 14. Cuando usted lo tenga allí me dice, amén, pastor, ya lo tengo. Y vamos a mirar 4 aspectos que son indispensables en el obrar de Dios en nuestras vidas. Quiero resaltar 4 aspectos, aunque por temas de tiempo, en la mañana de hoy solo voy a tocar 2. Me voy a enfocar solamente en estos 2 aspectos. Vamos a mirar expositivamente cómo la Escritura nos va narrando lo que va aconteciendo en este mundo de los israelitas y cómo eso se puede proyectar también en nosotros hoy. Vamos a leer lo que las Escrituras dicen aquí. Me permito leer para ustedes. El capítulo 14 de Éxodo comienza diciendo lo siguiente: habló Jehová a Moisés. Y esto es lo que va a decirle el Señor a Moisés. Míreme acá. Acaban de concluir las 10 plagas. El faraón, que se creía todopoderoso e intocable, durante 10 episodios, cada uno más agresivo que el otro, Dios le mostró: 1, faraón, no eres Dios, y por encima de tu cabeza hay un Dios que todo lo puede, que ni tus hechiceros, ni tus artilugios y artimañas van a poder ir en contra de mi voluntad. 10 ocasiones en las cuales el Señor no solamente le demostró a faraón su impotencia como humano que era, sino también 10 ocasiones donde el pueblo pudo ver el obrar de Dios de una manera maravillosa y extraordinaria. Llegando así la última de las plagas, que usted la conoce, que fue la muerte de los primogénitos. Y con esa había una situación muy particular. El ángel de Dios iba a llegar casa a casa, escúcheme acá, hogar a hogar, y lo único que iba a impedir el asesinato de un primogénito era en aquellas casas que estuvieran señaladas, cubiertas, curiosamente, con la sangre de un cordero, en una clara analogía de lo que sería posteriormente con la redención nuestra, estando en la sangre de ¿quién? Del cordero inmolado, que es Jesús. Así que aquellas casas que tenían la marca, que habían sido rociadas con la sangre del cordero, estas casas fueron pasadas por alto. Entonces, cuando ocurre esto, Faraón mismo fue estremecido y su propio primogénito también fue contado entre las víctimas, entre los muertos de aquellos días. Y es allí cuando finalmente Faraón decide dejar ir al pueblo de Israel para que fuesen a adorar a su Dios en el desierto. Ese es el contexto en el que se halla hoy nuestra narración para esta mañana. Ahora sí, lea conmigo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piat-Jirot, entre Mildol, y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparás junto al mar. Permítame decir algo aquí. El pueblo había salido en una dirección y estando ellos a mitad de camino, el Señor le dice prácticamente: devuélvanse. Dios da una orden a Moisés y Moisés le toca darla y transferirla a todo el pueblo, y este pueblo tenía que devolverse por sus pasos. Y no solamente eso, sino que cuando ellos se devuelven, se llegan a un lugar entre el mar y el desierto. Allí se estacionan. Siga leyendo conmigo el versículo 3. Dice: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha, ¿qué cosa? Ahora, ¿esto ya pasó o aquí el Señor se los está anticipando? Muy bien, siga conmigo. No pierda la línea de la trama. Verso 4. Porque aquí está hablando Dios. Él dice: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron ¿cómo? Verso 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Dice: y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto,
y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano ¿cómo? Verso 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piat Hirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Verso 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos hablado en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto. Verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Verso 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Y a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiquen en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba ahora en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraban a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase con viento recio oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndole los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Jehová, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Dios bendiga su palabra. ¿Se emocionó o no se emocionó? Esto a mí me emociona. Hay un cántico que viene después, ¿se acuerda? Y a veces nosotros logramos resaltarlo. Quiero hablar de 4 cosas, como dije,
que tienen que ver con respecto al obrar de Dios. Quiero hablar acerca de el obrar soberano de Dios, recordar el obrar fiel de Dios, y en las entregas posteriores hablaremos sobre el obrar protector de Dios y el obrar glorioso de Dios. En esta mañana solo hablaremos sobre el obrar de Dios y recordar el obrar fiel de Dios en nuestras vidas. Entonces vamos a empezar por allí. El obrar soberano de Dios en tu vida. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios soberano? Yo sé que lo sabes. Ahora pregunto, ¿tú confías en que hay un Dios soberano guiando tu vida? Ahí la cosa se pone un poco más compleja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted sabe que Dios está obrando a favor suyo cuando las cuentas van bien, cuando los resultados salen a favor suyo, cuando las deudas son mínimas. En ese momento usted dice, yo tengo un Dios soberano que me cuida, amén. Pero cuando las circunstancias cambian, uno empieza a cuestionar, ¿será que Dios sí está sabiendo lo que me está pasando? Pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que yo esté en esta situación, Padre? Y ahí es donde nosotros comenzamos a desconfiar de la naturaleza del Dios que nosotros seguimos. Por eso quiero empezar hablando desde ahí, el obrar soberano de Dios en nuestra vida. Miren, el pueblo de Israel estaba acampando en el desierto. El Señor tenía cuidado de ellos a través de ¿qué cosa? Dice la Biblia que había una columna de nube y una columna de fuego. La columna de fuego sabíamos que tenía la función fundamental de darles a ellos luz en medio de las tinieblas. Es decir, que se convertía en una guía, era un faro en medio de la noche. La columna de nube tenía otro propósito, además de cubrirles del sol abrasador para que no tuvieran una insolación en medio del desierto, también se convertía en una guianza de día. Sabemos nosotros por los relatos que cuando la nube se movía, ¿qué pasaba con el campamento? Ellos se movían. Si la nube se quedaba quieta, ¿qué hacía Israel? Acampaban. Era una manera muy simple para mostrarnos a nosotros lo que debería ser la guianza en todo creyente. Usted se mueve en la dirección que Dios lo mueve. Usted no se mueve cuando usted le da su voluntad, suya de usted. Usted se mueve cuando Dios dice que se mueva y usted debería detenerse cuando Dios dice que se detenga. Cualquiera de las medidas que usted haga fuera de la ordenanza de Dios lo pone en una posición peligrosa. Diga conmigo, hay peligro. Hay peligro. Ahora, ¿quiénes deben decidir eso en una casa? Amado, eso lo tiene que hacer papá y mamá. Por eso es que usted viene los domingos aquí, para recibir instrucciones claras. Hoy usted no se asoma a la puerta a mirar si la nube se movió para moverse. Hoy no lo necesita. Hoy la nube está ¿dónde? ¿Dónde está la nube? Está en la guía. Esta cumple las dos funciones que tenían esas nubes. Esta te guía en la noche y te guía de día. Te protege de noche y te cubre de día. ¿Usted lo está entendiendo, verdad? Entonces tiene que pasar tiempo en la palabra. Un varón que tiene ya la responsabilidad de estar de ser esposo y de tener hijos a su cargo, tiene que pasar tiempo buscando dirección en la palabra de Dios. ¿Eso se entendió? ¿Lo dije bien? Usted tiene que pasar tiempo para la bendición de su hogar. Usted tiene que saber cómo dirigir a sus hijos, cómo apacentar el corazón de su esposa. Y eso no lo va a hacer de manera intuitiva, eso no surge de manera espontánea. Necesitas instrucción. Del mismo modo como Israel necesitaba una nube que la guiara en el desierto, tú y yo hoy necesitamos palabra que nos guíe. Por eso me preocupa que los varones no se lean un libro evangélico siquiera al año. Uno, papi, uno, escógelo. Amados, tenemos que crecer en esa área. Necesitamos direccionarnos. Usted no viene con el chip de cómo guiar el hogar. Usted tiene que instruirse en eso. Tiene que aprender cómo hacerlo. Tiene que saber de qué manera Dios quiere gobernarle, dirigirle. Usted tiene que pasar tiempo, tiene que invertir. Las chicas se compran un libro. No se lo compran, así es. Y los varones, ¿qué esperan? Que se lo regale el líder de allá, Larry. Siémbramelo. ¿Y qué pasa? Que se lo siembran como si fuera maceta
lo más probable es que ese libro termine tirado en un lugar. No debería ser así. Matrimonios que me escuchan acá, usted tiene que invertir plata, comprar libros para leerlo, ojalá si puede. ¿Sí me está entendiendo? Pastor, yo nunca lo he hecho. Bueno, este es un buen inicio. Busque cobertura y busque dirección. Eso le va a permitir a usted tener herramientas para poder atravesar en el desierto. No se confíe en su intuición. No se confíe en su parla, en que usted lo soluciona todo echándole cuentos a la mujer. No, confíe en Jehová y Él. Confía en Jehová y Él. Entonces Israel tenía una dirección clara, precisa, hasta tal punto que el Señor luego les dice, miren, ustedes ahora se van a devolver. Mira lo que dice ahí, el Señor les ordena y les dice, di a los hijos de Israel que den la ¿qué? Den la vuelta. Señor, pero tú nos mandaste para allá y ¿por qué ahora me voy a devolver? Eso harías tú, ¿verdad? Tú no te quieres devolver. Porque ¿para qué me mandaste para acá, viste? Y entonces, Señor, ponte claro. ¿Vamos para adelante o vamos para atrás? Porque yo para atrás como el cangrejo no. El Señor ordenó que se devolvieran. ¿Y qué hizo el pueblo? Se devolvió. Y la ubicación que nos da el testimonio escritural no es una narración para decorar lo que se dice. Quiero que usted se haga literalmente esta idea del paisaje. Israel se devuelve por el único lugar por donde ya habían atravesado, que era un margen que estaba entre Egipto y hacia la tierra a la que ellos se dirigían, que era Canaán. A los lados estaban rodeados de montañas y de la parte de atrás tenían el mar. No sé si me está entendiendo. ¿Sabes qué le dijo el Señor? Que se devolvieran y se situaran, ¿saben dónde? En una emboscada. Voy a leer para ustedes lo que escribí aquí. A los ojos de los israelitas y probablemente también a los ojos de Faraón, podría parecer algo ilógico o un mal plan eso de dar la vuelta y de regresarse a un punto muerto en el desierto. Dios guía a Israel aparentemente a un callejón sin salida, porque había una sola entrada y por ahí por donde entraron era el único lugar por donde podían, ¿qué cosa? Avanzar, no había otro lugar físicamente hablando. Pero en realidad todo iba de acuerdo a un gran plan que el Señor tenía, porque tenemos a un Dios soberano que guía los destinos de los hombres. Este era un paso estratégico, llevarlo junto al mar para manifestar su gloria sobre Faraón. ¿Cuál era el motivo? Dios dijo, yo quiero que se devuelvan porque yo voy a mostrar ¿qué cosa? Mi gloria. Hermanos, escúcheme aquí. Cuando tú no entiendas lo que está ocurriendo, como el caso de Israel que se le tocó devolverse, cuando tú no entiendas lo que está ocurriendo con las situaciones que te han sobrevenido, no significa que Dios no lo sepa. ¿Usted me está entendiendo? El que usted no sepa lo que está pasando no significa que Dios no lo sepa. Usted tiende a creer que Dios piensa como usted y le doy una noticia. Dios no piensa como tú. Es más, le doy gracias a Él que a veces ni siquiera, no piensa como tú, no está ni siquiera de acuerdo contigo. Hay locuras que tú estás pidiendo que Dios no te las va a dar. Por muy bonito que las pidas y por mucho que las... No te las va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él hace como quiere. ¿Cuál es nuestra idea? ¿Anticipar y saber qué es el plan o descansar en que Él tiene el plan? Así tú no lo conozcas. ¿Cuál sería la idea? Usted sufre muchas veces porque usted desearía saber todos los planes. Me la voy a poner de esta manera. Cuando José es vendido, llevado a la casa de Potifar, y estando allá en la casa de Potifar, cuando la cuchara se vuelve otra vez medio a componer y el barro se desaprieta, él podría decir, empezó mi ¿qué? Bendición. José, ¿cómo vas? José, el otro. José, ¿cómo vas? No, papi, bien, mejorando, papi, ya, gracias a Dios, tú sabes que me vendieron, no este José, hombre, el José espiritual, me vendieron mis hermanos, pero ya la cosa está mejor, ¿vale? ¿Qué? No, imagínate que ahora Potifar me puso de cabeza en la casa, estoy bien, ganando un buen sueldo, prestaciones, ya no tengo que estar haciendo, ¿verdad? Chévere. A las 2 semanas, ¿qué le pasó al vale? Denunciado por acoso sexual. Boleteado en redes sociales y directo ¿para dónde? Cancelado totalmente. Pasaste en 1 semana de la bendición a la... Y él entendía lo que estaba pasando. El único que lo entiende eres tú, que eres un sinvergüenza cuando lees y te ríes. Ay, pero José sí es llorón. Tú por la mitad de eso ya estás llorando.
No te han vendido, te están amagando que te van a vender. Ya te, Señor, mejor llévame. Amado, Dios tiene plan con tu vida. El que tú no lo sepas no significa que Dios no esté obrando. Así que escucha y si estás anotando, anota. El que tú no entiendas lo que está ocurriendo en las situaciones que te han sobrevenido no significa que Dios no lo sepa. Y que a ti te parezca que las cosas no van como tú quieres, no significa que Dios no esté obrando en medio de ellas y dirigiéndolas. Pregunto yo, ¿a José le gustaba lo que le ocurrió cuando lo encarcelaron por cuenta de un falso testimonio? ¿Le gustaba? ¿Él podía desde luego de esa situación concluir que Dios no estaba cuidándolo? ¿De esa situación se desprendía que Dios no tenía cuidado de él? ¿Que Dios se había olvidado de él? Bueno, del mismo modo como cuando usted lo está viendo, que aun cuando el momento de instante de la vida de José no era grato de vivir, usted como lector y yo como lector sabemos Dios seguía obrando a pesar de. Ahora te digo algo, mírame acá. ¿Sabes una cosa? En eso que te está perturbando hoy en tu propia vida, mira, permíteme decirte, José, Dios tiene un plan. Yo no lo veo, tú tampoco, pero no necesitas saberlo, tú solo debes ¿qué? Confiar. ¿Sigue a dónde? Adelante, sigue adelante, que Jehová está contigo, sigue adelante, dice la Biblia. Y cada vez que le pasaba una cosa fea a Josué, ¿cuál era el término? Y la buena mano de Jehová estaba con él. Y usted se queda con ese pedacito, pero dice la buena mano, pero ¿para dónde iba? Para Cana. Iba encanado. La buena mano estaba con él. Sí, ¿cuántos años demoró encanado? No fueron 2 días, no fue una semana, ¿cuánto? Fueron años. Y usted sabe que hubo el famoso episodio entre el copero y el panadero que creyó él en el momento que esta es mi palanca, Señor, gracias, tú provees, este es mi momento, Padre, gracias. ¿Y cuánto le pasó después? Se olvidaron del hombre. No fueron 2 días, 2 meses, una semana. ¿Cuánto se tardó? 2 años. Se dice fácil, ¿verdad? Se dice fácil. Pero estos hombres descansaron en Dios. Y el pueblo de Israel lo mandan a devolverse en medio de un callejón sin salida. Y muchos de ellos se preguntaban, ¿para dónde vamos? Si tú hubieras estado ahí, tú serías uno de los sindicalistas esos. ¿Y pero qué? ¿Cuál es el vacile? Nos lo andan ahí, ahorita devolvernos. ¿Cuál es el vacile aquí? Ey, ese Moisés, ¿qué? ¿Cree que uno qué? Viene aquí, Usted a veces se sindicaliza contra Dios. Y en su sindicato quiere meter al pastor y a los líderes y a su vuelta. Ábrase. ¿Qué voy a yo a prestarme para tu show? No. Confiamos en Dios, ¿verdad? Mire, amado, en su casa pasan ocasiones, situaciones difíciles. Cosas que ni el pastor las va a poder entender. Hay cosas que a mí me vienen en consejería que yo no sé qué decir. Pero yo tengo una cosa clara, que para los que aman al Señor, usted se sabe ese versículo y lo vive. No, ¿verdad? Se le olvida a veces. Bueno, hoy lo vamos a recordar. Mira lo que sigue diciendo el versículo 3. Lea con atención, mira lo que dice el versículo 3. Porque Faraón dirá. Uy, esto es tremendo. Mira que el Señor anticipa una situación. Dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel. ¿Qué era lo que el Faraón iba a decir de ellos que estaban ahora devolviéndose en medio del desierto? ¿Cuál era la expresión? Mira lo que dice. Encerrados están ¿dónde? Y el desierto los ha, ¿qué cosa? Encerrado. Este es el pensamiento de alguien que está conspirando contra ti, que está viendo tu caída, esperándola y añorándola. Faraón, de manera teológica, representa de una u otra manera a Satanás, el adversario, el contrario, tu antagónico. Entonces aquí él está mostrándonos a través de lo que el Señor revela a Israel el modo de pensar de Satanás. Cuando Satanás te ve en una crisis, él dice, este man va a botar el chupo. Miren que eso es un modus operandi de Satanás. Cuando Dios le dice, oye, ¿de dónde vienes? Y él dice, de merodear la tierra. ¿Qué le dice el Señor? ¿No has visto a mi siervo? Ponga el nombre suyo. ¿No has visto a mi siervo? ¿No has visto a mi sierva? Y entonces automáticamente, ¿qué hace Satanás? Le dice, pero es que él no te teme de balde. Es que como tú lo estás bendiciendo en todo y lo prosperas y lo viste, pero tócale lo que tiene para que veas cómo te maldice en tu propia presencia. Dijo Satanás.
Y usted sabe lo que le vino a Job, ¿verdad? Cuando viene una prueba, al igual que con Job, el Señor dice, ok, ve a molestar a mi hijo, pero no te doy permiso, sino que solamente toques lo que está a su alrededor. Su vida no la vas a tocar. Satanás está limitado por la soberanía del Señor. Satanás trata de buscar esa grieta para hacer que nosotros, al igual que Israel, comencemos a flaquear. Entonces el Señor nos muestra la manera en la que el faraón pensaba y él dice, están encerrados. Así Satanás ve los momentos que tú estás siendo probado, en el momento en que estás a punto de botar el chupo, de mostrar el cobre, cuando cogiste rabia con la persona esta con la cual tú estabas citado, que fuiste a la cita y te la aplazaron y no te dijeron, ¿cuántos han botado el chupo por eso? Ese es un clásico, ¿verdad? Que vas a una cita y te la cancelan y llegaste y no te dijeron, o que fuiste a buscar el medicamento después de 3 horas de haber hecho la espera. Y tú te molestas y tú reclamas tu fuero. Y Satanás dice, está encerrado, está encerrada. Y él comienza a hacer así. Ahí usted tiene que acordarse que tiene un Dios como soberano, que tiene un ¿qué? Un plan. Bueno, Señor, no fue por aquí, tú proveerás de otra manera. Muy bien. Entonces, el término, escuchen lo que viene el versículo 4 cuando nos menciona aquí la Biblia. El versículo 4 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que ¿qué? Para que los siga. ¿A quiénes? Al mismo pueblo que le estaba diciendo que se regresaran. Dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Versículo 4, escúchenme acá. El término endurecer se usa para describir a un corazón que se ha decidido resistir a obedecer a Dios. Eso es lo que habla la Biblia con la palabra endurecer. Y esto es lo que viene haciendo el Señor desde los capítulos anteriores, endureciendo el corazón de Faraón. Ahora, míreme acá. Usted no debería interpretar equivocadamente o entender que Dios endurecería el corazón de Faraón como si Dios fuese a poner la maldad o el pecado en el corazón de él. No se equivoque, eso no está diciendo la Biblia. ¿Qué quiere decir eso de que Jehová endureció el corazón de Faraón? Escúcheme. Más bien, debemos entender que endurecer el corazón es que Dios hizo que el propio pecado de Faraón mostrara sus frutos malignos. De eso se trata. Pastor, ¿y usted de dónde saca eso? Lea conmigo Romanos capítulo 1, verso 21, porque ahí Pablo nos muestra la radiografía de esto, de lo que es un corazón endurecido. Mira lo que dice Romanos 1:21. Habla Pablo acerca de los hombres. Cuando él empieza su discurso diciendo, oh hombre, eres inexcusable. Entonces lo primero que le dice es, pues habiendo conocido a Dios, ¿no le glorificaron como a Dios? ¿Faraón cumple ese requisito o no? 10 plagas atrás confirman que conoció al Dios vivo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que, ¿qué dice allí? Envanecieron en sus razonamientos y su necio, ¿qué? Fue como. ¿Ya lo entendió? ¿Ya lo comprendió? Cuidadito, yo voy a salir algún día a oírle a usted que Dios endureció el corazón de Faraón, o sea, lo puso para que él cogiera. No, cálmate. Eso no es lo que significa eso. Lo que significa es que el Señor soberano estableció las condiciones para que ese corazón perverso, en este corazón necio, manifestara y pudiera jactarse de su pecado. Faraón nunca quiso someterse a Dios voluntariamente. ¿Y sabes qué? Como dice la Biblia, yo tendré misericordia y al que quiera a ese endureceré. Es decir, el Señor lo dejó en su ley, como cuando tu mamá te dice, ya yo hablé, y tú dices, bueno, igual dile a tu mamá que te dice, bueno, haga lo que usted le dé su voluntad. ¿Qué significa? Que tu mamá fue la que te orientó a que hicieras la maldad. ¿Qué hizo ella? Simplemente refrenó su accionar sobre ti. Ya no pelea más. ¿Sí me está entendiendo? Eso es lo que hace el Señor. Cuando dice la Biblia que endureció el corazón de Faraón, no es otra cosa que el Señor deja de tocar ese corazón. Lo entrega a su propia perdición, a su propia concupiscencia. Y ese mismo texto de Romanos dice, recibiendo
la justa retribución de su propio ¿qué? Extravío. ¿Lo entendió así? ¿Está claro allí? Verso 5. Y viene aquí una pregunta rara que hace Faraón. ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Voy a leer esta sección. Esta es una pregunta extraña formulada por Faraón. No era difícil pensar, por lo menos en buenas 10 razones. 10 plagas habían antes que podrían responder a esa pregunta de por qué los hemos dejado. Faraón se preguntaba, oye, ¿por qué dejamos ir a estos tipos que nos servían gratuitamente aquí? Los dejamos ir, ahora vamos a tener un problema económico serio. Se nos va a caer la economía, porque nuestra economía funcionaba por la mano de obra esta esclava. Ahora, si quiero ladrillos y adobe, ¿qué me va a tocar hacer? Pagarlos. A estos no los hacían de ¿cómo? De gratis. Así que él se pregunta, ¿por qué fue que le preguntó a los, oye, ¿por qué fue que dejamos ir a estos locos para allá? ¿Cómo así? Y yo puedo pensar, y espero que usted también, Faraón tendría al menos 10 razones distintas. 10 plagas hubo en las que le podría responder, estas fueron las razones por las que tú terminaste cediendo a que el pueblo se fuera. Escúchame acá. Sin embargo, el pecado de Faraón y la dureza de su corazón llegaron a tal punto, escúchame bien, de obstinar e insensibilizar su mente. Y a pesar de esa tragedia que había acontecido, ¿cuál era la tragedia que le había pasado a Faraón? Oye, se le había muerto ¿quién? El hijo. Y todo fue además anticipado. Él tuvo la ocasión de echar hacia atrás y no quiso. Así que, a pesar de la tragedia que había acontecido en su casa, con la muerte de su primogénito, él decidió precipitar su ira, dar marcha atrás con lo que había convenido inicialmente de dejar ir al pueblo y acometer con ira su sed de venganza. Él quería vengarse. Dice, a estos tipos los alcanzo y los agarro. Y cuando estén aquí, van a ver cuántos son 7. Esta es una analogía con la vida espiritual. ¿Saben por qué? Porque tal como Faraón siguió a Israel, Satanás nos persigue hoy. El adversario de tu casa, de tus hijos, de tu vida, de tu santidad, de tu búsqueda con el Señor, de los planes que tiene el Señor para contigo. Escúchame aquí. Faraón persiguió a Israel en el desierto, como lo hace hoy Satanás. Y al igual que Faraón, Satanás intenta atraparnos, así sea en las fronteras de su dominio, con la esperanza de volvernos al cautiverio. Satanás quiere que tú vuelvas otra vez al cautiverio. Pero permíteme decir esto. Eso no se va a poder. Diga conmigo, eso no se va a poder. Eso no se va a poder. ¿Por qué, pastor? Porque el Dios soberano nos hizo libres una sola vez y para siempre en Cristo Jesús. No vuelvo atrás, decía la canción. No vuelvo atrás. Cristo te toma una sola vez y para siempre, y es suficiente, no necesita más. Te tomó una vez. Usted puede estar arrutanado, tirado, desmotivado, incluso a lo mejor adolorido, pero Cristo sigue siendo el mismo ayer y por los siglos. Te libertó una sola vez y una sola vez le basta. No necesita más. Fue un solo sacrificio. Así que aunque Satanás se empeñe por perseguirte hasta las propias fronteras de su propio dominio, amado, quiero decirte, tú estás hallado en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar. Ni si te persiguen caballos, amado, nada te va a poder separar de él. Ahora el versículo 6, 7 y 8 dicen así. Escúchame ahí. Y unció su carro, Faraón, y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido ¿cómo? ¿Cómo? Amado, ¿qué clase de mano es la que cubre tu casa? Cuéntame. Cuéntame la magnitud de tus problemas y yo te voy a contar la magnitud de Dios que tienes. Amado, yo creo que vivimos situaciones difíciles en casa. Yo sé que muchos de nosotros estamos pasando por pruebas, algunas de ellas que parecieran que nos sobrepasan, que no las podemos soportar.
Algunas de ellas nos abaten y nos afligen de manera emocional. Algunas otras nos presionan a nivel económico. Algunas otras se ciernen como amenazas que tratan de robar la paz y la tranquilidad de nuestros hijos, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio. Pero yo quiero decirte, amado hermano, en la mañana de hoy, que nosotros tenemos libertad en Cristo Jesús. Y que aun cuando el pueblo estaba siendo perseguido por la élite de Israel, escúchame lo que venía detrás de Israel: 600 hombres montados a caballos, no cualquiera. Dice la Biblia, ¿cómo? Escogidos. Es decir, que la presa lo valía, el botín lo valía. Satanás no va a escatimar esfuerzos para destruir tu casa, acabar con tu matrimonio, esclavizar a tus hijos, seducirte a ti al entretenimiento y a otras cosas que te hagan perder de vista el propósito de Dios en tu familia. Satanás no va a perder esfuerzos en ello, no los va a escatimar. Pero permítame decirlo de esta manera: tu vida está en las poderosas manos de Dios. Me gusta cómo termina ese texto. Mira que él dice que escogió a 600 y los puso sobre ellos, y a los caballos y a los capitanes. Pero mira la parte final del versículo 8. ¿Cómo dice? Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Ellos no salieron por su propia cuenta. Ellos no se dirigieron por su propia mano. Ellos fueron dirigidos y sacados por una mano, ¿cómo? Poderosa. El soberano Dios tiene un plan trazado y Él nos guía a través de ese plan. Aún en medio de desiertos, aún en medio de mares que nos llevan a callejones sin salida, aún en medio de ejércitos que nos persiguen, Él sigue guiándonos soberanamente a nuestro destino seguro. Y la razón es esta. Colosenses 1, 16 y 17 dice así. Dice la Biblia: porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué dice allí? Y para Él. Amado, usted no me puede decir a mí que la situación que usted tiene es tan grande que ni el mismo Señor la controla. Porque si eso es así, yo me bajo de este púlpito y cerramos esta iglesia. No tiene sentido lo que hacemos. Pero nosotros confiamos en un Dios que tiene control de todas las cosas, aún de la misma muerte, de las circunstancias apremiantes. Él gobierna sobre los corazones, inclina el corazón de hombres, viles o no viles, justos e injustos. Dios los gobierna. Tiene control de la enfermedad, tiene control de tu cuerpo, tiene control de tu voluntad. Él controla el cielo y la tierra, lo visible como lo que no puedes ver. Él tiene control. ¿Y todo esto para qué, pastor? Porque nuestro descanso entonces en un Dios así está seguro. Esa es la razón por la que puedes conciliar el sueño al final del día, pese a los numerosos caballos que te persigan y poderoso ejército que esté atrás de ti. Tú puedes descansar en Dios porque Él los controla también a ellos. Y Él tiene cuidado de ti, como tiene cuidado de mí y como estuvo cuidando de Israel. En Romanos 8:28 se nos dice ese texto que usted ha citado hábilmente, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Mira, Israel no tenía ni idea realmente lo que estaba aconteciendo. Este pueblo no lo entendió al principio. El pueblo no entendió que hay un Dios soberano que guía las cosas, como hay cosas que tú estás viviendo que hoy no las entiendes. Miren, yo he visto muchos testimonios de personas que han pasado por momentos de aflicción verdaderamente duros, que yo no quisiera estar en sus zapatos. Yo creo que usted conoce gente así, ¿verdad? Y una de las cosas que más me impresiona cuando leo las historias, ya sea de los grandes hombres de Dios que han hecho misiones, que han entregado literalmente su vida por la causa del evangelio, o escuchando testimonios de hermanos cristianos que sobrevivieron a situaciones duras, secuestros, asesinatos de su familia,
delante de sus ojos y son supervivientes y luego tú los ves reconciliándose con los asesinos, bendiciendo sus vidas, trabajando en pro, son víctimas y trabajando en pro de otras personas de manera desinteresada, solo viendo el carácter de Cristo. Amado, eso no lo hace un ser humano. Ese poder no viene solamente de que yo me sienta bien o de unas charlas psicológicas. Eso no viene porque usted dejó pasar el tiempo y ya se tranquilizó. Amado, eso solamente viene de parte de aquel que es capaz de transformar el ser del hombre. De ese tipo de transformación es la que hablaba Jesús cuando decía: mi paso dejo, mi paso doy, no como este mundo la da. Amado, usted tiene que empezar a buscar más de la paz de Cristo en su casa, más de la paz del Señor en su vida. Hay mucha paz que está vendiendo este bendito mundo, una paz barata, superficial y efímera. Y usted la compra, ¿sabe por qué? Porque es más fácil. Pero permítame decirle que la paz que proviene de lo alto, esa duradera, sobrepasa el entendimiento. Hace que la boca de la gente, la queja, le llegue al piso cuando lo ve a uno. Y uno dice: ¿cómo es posible que lo haya perdonado? La respuesta brilla con luz propia, inasequible, santificadora. Solo lo hace Cristo. No es la bondad de esa persona, no es su moral, es Cristo en la persona. Cristo haciendo la diferencia. Eso lo necesitamos en nuestras casas. Lo necesitan nuestros hijos. Lo necesita la iglesia. Lo necesitamos todo, familia. Y esa paz que estaba rodeando al pueblo de Israel, ellos no la percibían. Sin embargo, siempre estuvo allí. Lo que nos lleva a los versículos 10 y 12 y final. Punto 2. Recuerda el obrar fiel de Dios en tu vida. Para los que están anotando, recuerda el obrar fiel de Dios en tu vida. Ya hemos visto que Dios soberanamente mueve sus fichas. Esto se llama providencia, lo hemos estado estudiando al principio del culto en nuestra escuela bíblica. Hemos visto cómo Dios orquestó todo para llevarle a Israel a este punto. Ahora viene una reacción del pueblo a pesar del mover de Dios. Mira lo que dice el versículo 10 hasta el 12. Y cuando Faraón se hubo acercado, ¿qué pasó con Faraón? ¿Qué hizo Faraón allí? ¿Cómo? Se acercó. Míreme acá. Oye, Satanás se va a acercar bastante a tu vida. Ahora comienza a mirar con sospecha que está al lado. Apártate de mí, Satanás. Satanás se puede acercar mucho, muy cerca a nuestras vidas. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel, ¿qué les pasó? Cuando ellos vieron a los egipcios, ¿cuál fue su reacción natural e instantánea? Dice la Biblia, y temieron ¿cómo? Poquito. ¿Cómo dice allí? En gran manera. No era poquito. No era, doctor, tengo miedito, pero hágale, que vamos confiados. No, esto era gran manera. Y dice la Biblia, y clamaron a Jehová. Y uno suspende allí, cierra la Biblia y dice, gloria a Dios, a su nombre, lo hicieron. Pero no, el versículo 11 agrega, después de clamar a Jehová, ¿qué otra cosa hicieron? Hablaron con Moisés. Y de aquí abrimos una sección que se llama sarcasmo, ironía, frustración y dolor. Y estas son las maneras en las que respondes tú y yo cuando estamos así. Escúchame acá. Después de que ellos oraron, es decir, que clamaron, versículo 11 dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así contra nosotros, de que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos hubiese ido servir a los egipcios que morir nosotros. ¿Dónde? En el desierto. Déjeme leer aquí algunas cosas. ¿Tenía sentido que Israel tuviera miedo, sí o no? Tenía sentido. Ellos podían ver a los ejércitos de Faraón
por un lado y al mar rojo, por el otro. Parecía no tener ninguna posibilidad de escapatoria. Escúchame aquí. El faraón por un lado, el mar rojo por el otro, montañas alrededor. Todo el camino estaba completamente minado, a excepción de una sola ruta que era por donde ellos habían entrado. Y adivinen ahora quién les estaba bloqueando el paso. Faraón y su gran ejército. ¿Has vivido alguna vez una circunstancia de esta manera? Es decir, ¿has experimentado el llegar a un punto en tu vida donde parece que no hubiera ninguna salida posible? Si te metes para allá, pierdes. Si te regresas, pierdes. Si te vas por un lado, pierdes. ¿Cuál es la sensación natural cuando tú llegas a un momento como ese? ¿Cuál? Desmotivado, ¿qué más? Frustración. Esa frustración. Ahora presta atención aquí que la cosa se pone buena. Quizás con una situación financiera que te ahoga, te puede llevar a la desesperación porque no ves salida. Quizás la amenaza que se cierne sobre ti sea una crisis matrimonial que abate tus fuerzas y que amenaza con una única salida posible, el divorcio. O quizás el problema sea que se trate de una enfermedad que se ha instalado en tu casa y que amenace con llevarse no solo tu calidad de vida, sino que pone en jaque también tus finanzas y tu hogar. Quizás el problema sea un hijo rebelde, una situación que no puedes gobernar, que te avergüenza y que te está estrujando día tras día. Usted escoja, y hay muchas más, yo solo cité algunas. ¿Qué dice la Biblia? Los hijos de Israel clamaron a Jehová. Israel allí hizo lo correcto. Cuando usted se encuentra en una situación difícil, usted debe clamar. Cuando usted esté sin escape, no levante el teléfono a llamar a otra persona sin antes haber llamado ¿a quién? Primero, ¿quién? Este pueblo había visto con sus propios ojos los milagros de Dios. 10 plagas, familia, 10. No una, no dos, no 3. ¿Cuántas? 10 prodigios. Y habían visto sobre todo cómo murieron los primogénitos de los egipcios. Ellos habían sido testigos y beneficiarios de la gracia, del poder de Dios que les favoreció en todo momento. Sin embargo, esta amenaza que ahora se alzaba desafiante en su horizonte les llevó a centrarse tanto en el bendito temor que comenzó a surgir cosas como esta. Cuando usted pone su atención en su temor, óigame bien, comienza a crecer la frustración, se apodera de usted el pesimismo, lo que le lleva a un estado de amargura continua que hace que su mirada se desvíe hasta tal punto de no recordar que el favor que Dios ha tenido con usted ha permanecido hasta hoy, que Dios ha sido fiel siempre hasta aquí y que no hay razón para dudar. Cuando usted se llena de temor, se frustra, se amarga, se pone cínico, se vuelve sarcástico. Pastor, ¿usted de dónde saca eso? Miremos aquí. Amado, no permita que el temor le haga olvidar la fidelidad de Dios en su vida. No permita que el temor a una circunstancia que está viviendo hoy le haga olvidar todas las bienaventuranzas que Dios ha tenido con usted hasta hoy. ¿Usted me está entendiendo? Vuelvo a repetirlo. No permita, nótese que esto es algo que usted puede escoger o no. No permita que ese temor que hoy está golpeando su puerta, hoy, le haga olvidar todo el favor que Dios ha tenido con usted hasta hoy. No sé si lo he repetido lo suficiente, pero me interesa que usted entienda este principio. Miren, este mundo y la manera de ser de este mundo ahora nos lleva a pensar que si no es aquí y no es ahora, entonces no soy feliz. Entonces no quiero. Entonces no soy contento. ¿Lo necesito cómo? ¿Cómo lo necesito? Ya. ¿Cuándo lo necesito? Ahora. Los jefes le piden a usted informes con el tema de para ayer era tarde. Todo es inmediato. Y si usted está buscando una respuesta de parte de Dios, cree que también el asunto es igual. Y no funciona así. Cuando se viene la deuda, cuando se viene la enfermedad, cuando se viene la amenaza, se cierne sobre tu hogar, cuando entra la crisis matrimonial, cuando la situación con los hijos comienza a ser sumamente difícil de lidiar, usted no puede perder de vista
que el mismo Dios que le trajo hasta aquí va a estar con usted el resto del tiempo hasta el fin. ¿Alguien diga amén a eso? El temor te lleva a actuar con necedad. Miren cómo habló este pueblo desde el versículo 11 al 12. ¿Cómo le hablaron a Moisés? Con sarcasmo, con ironía. ¿O no le parece sarcástico cuando les dice, oye, nos sacaste de ese desierto para qué? Mira, cuando yo leo esto me parece estar hablando con algunos hermanos, como algunos de ustedes, que cuando están bravos y frustrados me hablan así como si yo fuera el culpable. Yo soy pastor, pero cálmate, ubícate. Piensas que Dios te ha sacado, pero yo no sé, Señor, entonces tú ¿para qué me diste esto? Como si Dios fuera el culpable. Dios, te equivocaste, ¿por qué me dejas aquí si tú me dijiste que me ibas a llevar a la tierra prometida? Te tengo noticia y te faltan 40 años. Mira, amado, el temor te lleva a actuar con necedad. Voy a describirlo así. Cuando te llenas de temor y se vuelve angustiosa tu alma, muchos de nosotros, no todos, muchos de nosotros comenzamos a encender el sarcasmo y la ironía. Algunos de nosotros nos convertimos en personas con un hablar rudo. Cuando usted está atemorizado y frustrado y lleno de un montón de cosas que no le están saliendo bien, usted comienza a modificar su manera de hablar. Eso es lo primero que se le va a usted, es gozo por la boca. Entonces ya usted no tiene una boca que bendice. Usted comienza a ser irónico. Y escúcheme acá, se vuelve alguien de un hablar rudo, con una lengua ágil, escúcheme aquí, para desarmar a todos los que vienen a darte aliento y esperanza. Hay gente que a cada solución que uno le pone, eres tú el que le encuentras a cada solución. Miren, yo tengo que ministrar con mucha frecuencia y ustedes no se imaginan lo agotador que es darle ánimo a una persona que tiene la disposición de autosabotearse. No te canses de hacer el bien. Amén. 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 Usted quiere botar la toalla rápido, pero ¿saben una cosa? Todos pueden, tú no. Todos pueden, tú no. Tú tienes que seguir diciéndole a tu marido cuando quieres que se lo coma el tigre: amor, confía. Confía. ¿No te canses de qué? Soba ese cabello grasoso, mugroso, a ese mugroso que tienes ahí, sóbalo. No te canses de hacer el bien, que a su tiempo llegaremos y no desmayamos. Porque sabes que el Dios que nosotros tenemos jamás nos desecha. Amén. Porque Dios te ha podido dejar metido en tu cisterna. Y en algunos casos la cisterna no nos vino porque no queríamos, sino porque no las merecíamos. Y sin embargo el Señor, que no se cansa de hacer el bien, que grande es su misericordia y bondad, Él te levanta. Uno mira como dice el Salmo 118, 13, me empujaste con violencia para que cayera. ¿Pero qué dice la Biblia? Mas Jehová me ayudó. A veces tú eres la única ayuda que llega en un momento de angustia para unos autosaboteadores. Aquí hay gente experta en autosabotearse. Pero ¿sabes qué he aprendido yo? Que Dios es experto de hackear esos pensamientos locos que tienen usted. Cuando la palabra de Dios penetra, dice la Biblia que es más cortante que espada de dos filos. Así que tenga cuidado con eso cuando su manera de hablar se vuelve ruda. Mira aquí, Israel no tenía, escúchame acá, Israel no tenía ni una semana fuera de Egipto. Oigan esto, que es interesante. No tenían una semana fuera de Egipto y ya habían empezado a hablar con un mensaje distorsionado sobre el pasado. Ellos decían, mejor era habernos quedado en Egipto, como si fuera algo realmente mejor. Oye, cuando usted está frustrado, usted dice necedades. Que las pruebas no te lleven a perder de vista la fidelidad de Dios para contigo. El mismo Dios que te trajo de muerte a vida eterna, de tinieblas a luz admirable, es el mismo que te sostiene como hoy. El Dios que te salvó es el mismo que te sostiene. Escúchame esto. El Dios que no escatimó esfuerzo, ni escatimó entregar a su propio Hijo para que muriera y ocupara tu lugar, llevando tu transgresión y tu maldad, ¿te dejará abandonado a tu suerte ahora en este momento de necesidad? Después de haber entregado a su Cristo, ¿cree que te vas a abandonar? En ninguna manera, iglesia. En ninguna manera, porque va a decir en Isaías 49:15,
¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y agrega el Señor: y aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Eso tiene que ser el discurso de un hogar. En una casa, los padres deben decirle a sus hijos: ¿sabes una cosa? Aquí no dejamos atrás a ninguno. Nadie se queda atrás, porque el Señor no deja atrás. Amén. ¿Qué debo hacer cuando estoy en esos niveles de necedad? Mira, sé intencional recordando lo que Dios ha hecho en su vida. Gente que tiene ansiedad en la noche, gente que está pensando que las circunstancias le son extremas. Yo le invito a que usted haga un listado de todas las veces que Dios ha sido bueno con usted. Hágalo, lo necesita. Eso va a darle reposo a su alma. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? Haga ese ejercicio, hágalo, echando en Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de quiénes. Por nada estés afanoso. Entonces practique la oración. Oiga, hermano, si usted tiene dificultad, entre a orar. Construya el hábito de llevar en oración toda ansiedad y presentar a Dios todo lo que está perturbándole. Oiga, amado, a veces usted tiene que decir: Señor, estoy inquieto con esto. Esto no me deja estar tranquilo. Te lo llevo a ti. Y ya lo oraste ayer y antes de ayer, y lo vas a seguir orando hasta que tú comiences a ver que Dios comienza a tratar tu corazón. La palabra de Dios, la palabra de Cristo muere abundantemente en nosotros. Mire, cultive su manera de hablar. Cuide lo que sale de su boca. No se sature de tanta noticia, encabezado, reaccionando al último escándalo que salió ahí. Ojo con los titulares. Así que yo no sé qué va a ser mañana, Dios sí lo sabe. Yo estoy criando un hijo, no sé si este país está peor o mejor, pero yo sé que Cristo es la salida para él como lo ha sido para mí. Mi preocupación está en que él camine en ese Cristo. Hay información que no es tan relevante como otra que usted sí debería tener, que es la palabra del Señor guiándole día tras día. A esa no la come tanto, no la escrolea tanto, no le afana no tenerla. Póngase de pie, vamos a orar. Usted debe aprender a descansar en el Señor. Salmo 9:12. ¿Qué dice la Biblia aquí en el Salmo 90:12? Perdón, 90:12. Yo dije 9, 90:12. Me disculpo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Usted quiere traer sabiduría a su corazón? Entonces usted tiene que aprender de parte de Dios a contar sus días, es decir, a vivirlos de la manera a la que Él le agrada. Y le voy a decir más. Cuando nosotros desarrollamos hábitos espirituales en casa, esos hábitos también son heredables a nuestros hijos. ¿Alguien me está entendiendo aquí? No estoy diciendo que se transfieran. Estoy diciendo que va a ser mucho mejor que un papá, una mamá que tiene hábitos espirituales saludables. Es mucho más factible que sus hijos, en los momentos de tribulación, angustia, que los van a tener, puedan haber visto cómo papá y mamá gestionó y a lo mejor corran al mismo lugar al cual tú te refugiaste, porque Jehová es mi escudo y mi fortaleza, mi pronto auxilio, ¿de quién temeré? Eso dice la Escritura. Clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos. Amado Padre, tú eres la roca de nuestra salvación.